Familia Senatina, ¿cómo están? Un cordial saludo a todos ustedes que nos acompañan en este nuevo espacio de Doctor Te Orienta. El día de hoy tenemos un tema muy importante que tiene alto impacto en la familia Senatina debido al índice de casos que tenemos. El día de hoy tenemos el tema hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Es un tema muy importante para prestar atención. Hoy nos acompaña nuevamente, todos la conocemos, a la doctora Rosario Cotrina. Ella es nuestra médica ocupacional con más de 18 años de experiencia como médico cirujano y más de 10 años de experiencia en salud ocupacional. Ella cuenta con un diplomado en auditoría médica para la garantía de la calidad en salud, así como una maestría en salud ocupacional y ambiental. Sin más preámbulo, le damos el pase a Rosario para que nos exponga el tema hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. Adelante, Rosario. Bien, buenos días con todos. Qué gusto estar otra vez conversando con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre la hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares, que están muy relacionados este tema con el tema que vimos, bueno, anteriormente, que se hablaba sobre síndrome metabólico y diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la hipertensión arterial es la enfermedad en sí que cuando se eleva la presión tanto en la arteria de forma en la sistólica y en la diastólica, ¿no? Se mantiene elevada la presión de forma consistente, a eso se le llama la hipertensión arterial, ¿no? Esto es un factor de riesgo muy importante para que la persona que tenga hipertensión arterial pueda tener más adelante otras enfermedades cardiovasculares y renales, ¿sí? Es el principal factor de riesgo para sufrir entonces una enfermedad cardiovascular. Quería explicarles quería explicarles que hay dos tipos de presión. Siempre cuando hablamos de presión arterial, me han tomado la presión arterial, siempre se da dos números, ¿no? La presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Sí? La sistólica es la mayor, la que normalmente la conocemos que es 120/80. Son dos números, ¿no? 120 y 80. Es la que normalmente le van a decir, ¿no? Son dos números. Una que va arriba, la del numerador, es la presión arterial sistólica, ¿no? ¿Y qué significa esta presión arterial sistólica? Es cuando, o la presión que ejerce la sangre cuando sale del corazón hacia las paredes de las arterias, llámese por la arteria que sale del corazón. Entonces, esta presión cuando bombea fuera del corazón se le llama la presión arterial sistólica, ¿no? Sale de nuestro corazón con una fuerza para que ese flujo de sangre vaya hacia todo el cuerpo. Y la diastólica más es la presión que normalmente es 80 o menos, ¿sí? Y este número va a ser cuando la presión más bien se relaja el corazón, se abre el corazón, por así decirlo, y las aurículas pasan la sangre hacia los ventrículos, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos que son dos números, ¿ok? La presión arterial, se le van a brindar siempre dos números. A veces me dicen, doctora, me he tomado la presión y me sale en 150. Pero yo le digo, ¿cuál es la baja? Porque normalmente es una alta y una baja, ¿no? Así le conocemos. Entonces, acuérdense, es sistólica y diastólica o la alta y la baja, como ustedes mejor les parezca, pero son dos números. Entonces, cuando hablamos de presión arterial, se van a registrar dos números. 120/80 es una presión normal, que debería ser menos, normalmente 110, 110/70, 110/100, ¿no? O perdón, 110 con 70, que es lo normal, o 100/70, 100/60, ¿sí me entienden? Son dos números, ¿ok? Entonces, esto puede variar, varía siempre cuando hacemos tal vez un ejercicio, cuando ingerimos alimentos, cuando estamos estresados, cuando hemos dormido pocas horas, va a variar la presión. ¿Sí? No es exactamente igual que te tomes una presión arterial a las 9 de la mañana como que te la tomes a las 4 o 5 de la tarde, porque de repente ya estás un poco cansado para esa hora y la presión va a variar. Durante todo el día está variando. Incluso cuando dormimos también varía la presión. ¿Cuándo se puede detectar la presión arterial elevada? Incluso hay un síndrome de la bata blanca, ¿sí? Cuando las personas de repente entran a un consultorio o un médico o una enfermera que está, una persona que está con bata blanca, normalmente es un médico,
toma la presión arterial y el trabajador o el paciente pues se pone nervioso, ¿no? Se preocupa, se tensiona y esto hace que se eleve la presión arterial, ¿sí? Y normalmente si esa persona se toma la presión en su casa, en su domicilio, no tiene ese tipo de presión alta, ¿no? Entonces esto se le llama como síndrome de la bata blanca. Otras generalidades sobre la hipertensión arterial es que cuando el paciente se toma la presión, a veces vienen agitados, ¿no? Se vienen caminando rápido, han llegado tarde a la consulta y de pronto eh, se sientan para que se le tome la presión arterial y bueno, se observa que está un poco elevada, ¿no? Entonces, se le pide entonces que repose, ¿no? Son generalidades de cómo tomar la presión. Si lo vemos que la persona está agitada, si usted ve que su familiar ha caminado, ha bajado las escaleras y está un poquito agitado, entonces mejor es que repose 10, 15 minutos y se le vuelve a tomar la presión. ¿Sí? Para establecer un diagnóstico, cuando tomamos la presión y ya vemos de que en 2 días distintos se ha tomado las lecturas iguales o superiores a 140 y a 90, entiéndase, son dos números, 140 y 90, y vemos que ya van 2 veces que tomamos la presión, la persona ha descansado unos 10, 15 minutos, de repente es un momento en el que está relajado, que no ha ingerido alimentos, que no ha tomado café y que de repente no ha tomado gaseosas, es un momento en el que la persona está tranquila. ¿Sí? Y vemos que a pesar de eso se le toma la presión arterial con una buena técnica, que normalmente lo tiene que hacer un personal de salud capacitado, y aún así están superior a 140,90, entonces podemos establecer el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿sí? Ok, entonces, esta es una clasificación, una comparación de la clasificación, ¿no? De los valores de presión alta que se han hecho a través de los años, ¿no? En el 2007 se hablaba de que la presión estaba entre 120 a 130, era elevado, y hablaban de un estadio 1, un estadio 2, ¿no? En el 2023 ya cambia eso para decir, bueno, la presión óptima es menos de 120,80, la normal es de 120 a 130, de 130 a 140 es normal alta, ¿no? Hablamos de sistólicas, obviamente, ¿no? En la parte del cuadrito de arriba. Entonces, en el 2024 se reúne la Sociedad Europea de Cardiología y pues ellos ven, ¿no? Mediante ya unas guías y estudios, ven que se cataloga la presión de 100, hablamos de una presión sistólica, entre 120 a 140 es una presión elevada, ¿no? Entonces, de 120 a 140 de sistólica y de 70 a 90 de diastólica, el número de abajo, si vemos esos números, es una presión arterial elevada. ¿Y cuándo vamos a hablar de hipertensión? Cuando decimos de que ya una persona es hipertensa. Cuando la persona tiene más de 140, igual o mayor de 140, y en la sistólica y en la diastólica igual o mayor de 90. ¿No? Entonces es importante conocer los valores. ¿Por qué? Porque muchas veces en los exámenes que tenemos de rutina, en los exámenes médicos ocupacionales, incluso a veces sale 130/90, ¿no? O a veces le sale 130/85, ¿no? Entonces es una presión arterial elevada, no es una presión óptima o normal. ¿No? Es una presión arterial elevada. Sin embargo, no tiene todavía un diagnóstico de hipertensión. ¿Ok? Entonces, es importante que en el rango de presión arterial elevada, desde ahí podamos hacer una intervención, que es la intervención temprana de una presión arterial elevada. ¿Y cuál es el tipo de intervención que se recomienda para estas personas justamente que están en ese rango de presión arterial elevada? Corregir su estilo de vida. ¿No? De repente son personas que duermen poco, que son estresadas, que tienen una vida sedentaria, ¿no? Entonces, vamos a hacer corrección del estilo de vida. No fumar, si es que fuma el paciente, el trabajador, no fumar, no consumir productos derivados del tabaco, no llevar una vida sedentaria. Es muy importante, está muy relacionado a la prevención de la hipertensión arterial con el ejercicio físico, el deporte. Revertir el sobrepeso u obesidad,
manejo del estrés, lo que les había comentado, controlar también el consumo de sal es un cambio importante de estilo de vida para evitar que vayamos hacia una hipertensión arterial y evitar el exceso de alcohol. ¿Ok? Si ya somos hipertensos, si ya tenemos más de 140/90 en 2 veces que nos han medido, de repente una semana, la siguiente semana también fui y me midieron esa cantidad, estando yo relajado, pero a pesar de eso ya mis valores son más de 140/90, probablemente entonces ya tengan el cardiólogo, el especialista, ya te recomiende un tratamiento con medicamentos antihipertensivos, ¿no? Que hay de diferentes tipos porque actúan a diferentes niveles. Entonces, es muy importante que sepas que el primer paso para un tratamiento, un manejo de la hipertensión arterial es el cambio del estilo de vida. Y muchas veces se revierten los valores y ya no necesitan medicamentos, solamente con la corrección del estilo de vida pueden bajar probablemente hasta 120/80 y no necesitar ningún medicamento. Solamente se mantienen con el estilo de vida saludable, ¿no? Entonces, cuando ya tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, ya tomo mis medicamentos o de pronto me mantengo sin medicamentos porque mis valores últimamente, doctora, han estado en 120/80, 130/70, ¿no? Entonces van por ahí. Ok, ten controles médicos periódicos, es lo que se les recomienda. Monitoréate en casa tu presión. Cómprate un tensiómetro ideal para que puedas usarlo tú de forma ambulatoria y contrólate la presión en casa, ¿no? Entonces, si es así, si siempre los controles médicos son importantes. Seas una persona ya hipertensa, o seas una persona que tiene una presión arterial elevada, que estás en ese estadio y tienes factores de riesgo, de repente tus padres son hipertensos o tienes obesidad, tienes algún factor de riesgo asociado, entonces visita al cardiólogo cada 3 meses, ¿no? Las personas que ya tienen diagnosticada una hipertensión arterial, porque tal vez tienen más de 45 años, entonces ya toman medicamentos, no puede ser de que la misma pastilla la tomen por 2 años sin ningún control médico, ¿no? Siempre cuando tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial es necesario tener control médico periódico por el especialista, cada 3 meses o cada 6 meses en algunos casos, si es estable el trabajador, el paciente, ¿no? Exámenes médicos de rutina. Es importante que al menos una vez al año se te haga un electrocardiograma, una exploración, un examen de ojos para ver fondo de ojo en el paciente que es hipertenso, un mapeo de la presión arterial para ver si te mantiene esa dosis de medicamento que ya te están brindando. Es muy importante que se conozca, ¿no? Por lo menos una vez al año, un control completo, análisis de sangre, análisis de orina para ver si hay eliminación de proteínas por la orina también y evaluar la función de tu riñón, ¿no? Y también en casa un monitoreo domiciliario de la presión arterial. ¿Ok? Entonces, si te han diagnosticado una hipertensión arterial, ya estás tomando medicamentos para la presión alta, es importante que no te olvides de ir a tus controles periódicos, ¿no? A veces he escuchado trabajadores que me dicen, sí, bueno, hace 2 años me dijeron que tenía que tomar captopril, pero como ya me siento bien, no he vuelto. ¿No? No, pues cuando me duele la cabeza nomás tomo mi captopril, ¿no? Son los mitos que a veces, muchas veces, los trabajadores o los pacientes en general suelen manejar, ¿no? No, mi mamá me dio captopril porque mi vecino, mi tío tiene también presión alta y yo me estoy automedicando con captopril, bueno, y yo me siento mejor, ¿no? Entonces ahí estamos ya haciendo un mal tratamiento de la presión arterial. ¿Y qué pasa si justamente no nos controlamos bien la presión arterial? Tenemos una hipertensión arterial no controlada. Pues sí, va a haber repercusiones en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, ¿no? La presión arterial, como les comenté, es el impulso, esa presión con la cual sale la sangre a través del corazón, con la cual viaja a través de nuestras arterias, regresa a nuestro corazón a través de la presión diastólica y entra la sangre nuevamente a nuestro corazón. Entonces, como ven, es todo un sistema muy importante
que si no se mantiene una presión adecuada, pues va dañando los órganos por donde pasa la sangre, que son órganos importantes, como cuáles, por ejemplo, enfermedad renal crónica. Si no mantenemos una presión estable o adecuada, los valores son elevados y nosotros no tomamos nuestros medicamentos, ¿no? No van a tener síntomas hasta que de repente puedan tener hinchazón en las piernas, se levantan con los ojos edematizados, ¿no? La cara hinchadita, eh, hinchazón de manos, orina, espuma en la orina, esos son síntomas de que ya estamos camino a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces es importante que si tenemos un diagnóstico de hipertensión arterial, nos hagamos un chequeo periódico. Cada 3 meses visitar a nuestro especialista para el manejo de la dosis, ¿ok? También vamos a tener problemas visuales si no controlamos la hipertensión arterial, se dañan los vasos del ojo, mayormente por eso se les pide a las personas hipertensas que cada año se hagan un fondo de ojo, ¿no? Esto va a evaluar los vasos de la retina para ver si ya hay daños justamente por esa hipertensión a nivel de los vasos de la retina. También pueden ocurrir accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares, que es un tipo de enfermedad cardiovascular, este accidente cerebrovascular. ¿Qué quiere decir? Que llega un coágulo a los vasos del cerebro y puede infartar una zona del cerebro, ¿no? O en todo caso, que es el otro tipo de accidente cerebrovascular que se da a través de un aneurisma, que se da a través de un vaso que se rompe y causa más bien como una hemorragia en el cerebro. Entonces, estos son los accidentes cerebrovasculares que si no controlamos nuestra presión arterial, pues puede causar después un infarto cerebral. ¿Sí? Bien, entonces, hablemos de otras enfermedades cardiovasculares. La enfermedad coronaria, ¿no? Es el tipo más común de enfermedad de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esta enfermedad coronaria está muy relacionada a la dislipidemia, lo que habíamos hablado la vez anterior, ¿no? Tener el colesterol bajo, el bueno bajo, ¿no? Que es el HDL, el colesterol bueno que esté bajo, ¿no? Eso no nos protege porque más bien el colesterol HDL nos ayuda a que barran esa grasita de nuestras arterias, ¿no? Justamente se pueda limpiar. Entonces, si tenemos un colesterol bueno, elevado, más de 40, más de 50 miligramos por decilitro en nuestra sangre, ¿no? Nos medimos, nos hacemos un perfil lipídico y estamos bien, pues podemos estar tranquilos de que nuestra enfermedad coronaria es algo muy lejano, ¿no? Entonces, al contrario, si tenemos dislipidemia, si somos hipertensos, pues vamos a ser partícipes o es muy probable de que en algún momento podamos tener un infarto al corazón justamente porque nuestras arterias se llenan de esa grasita y podemos terminar en un ataque al corazón, como dice ahí, o un infarto. Insuficiencia cardíaca, ¿qué quiere decir cuando si logran ver la foto? ¿No? El corazón tiene un tamaño, ¿no? Cuando el corazón sufre por años, ¿no? Se va acumulando esa presión arterial que no se controló, es como un músculo, ¿no? El músculo cuando uno hace ejercicios en nuestro corazón, en ese caso, bombea con más fuerza, ¿no es cierto? Ese músculo va creciendo, se hipertrofia, ¿no? Y muchas veces esa hipertrofia remodela el corazón y se vuelve un corazón grande. Y ese corazón grande se va agotando porque ya no va a tener la suficiente fuerza para poder impulsar la sangre desde el corazón hacia afuera, ¿no? Por los vasos sanguíneos. Y pues eso se le llama insuficiencia cardíaca. Son personas que probablemente cuando suban la escalera se agiten, personas que cuando quieran hacer algún deporte no lo van a poder hacer, les va a faltar el aire justamente porque nuestro corazón ya se está agotando, ¿no? Por tanto, bombear con fuerza, ¿sí? Por una hipertensión mal controlada y puede generar una insuficiencia cardíaca. Entonces, es una de las razones también por las cuales podamos tener una enfermedad cardiovascular asociada a hipertensión arterial no controlada. Accidente cerebrovascular, como ya les había mencionado, cuando el flujo sanguíneo del cerebro se interrumpe. ¿Sí? Y esto puede causar un infarto cerebral, un derrame cerebral, como lo conocen también, y puede causar pues un daño cerebral o discapacidad o muerte.
¿no? Arritmias cardíacas es otra enfermedad cardiovascular también, que bueno, en lo que ahí hay una anomalía en el ritmo cardíaco, ¿no? El ritmo cardíaco. Por eso les decía, una vez al año los hipertensos deben tomarse un electrocardiograma. Si es aún mejor y si se puede, si su seguro lo hace, a mucha más razón, un ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía al corazón para ver si las válvulas están funcionando bien, si el corazón se está llenando bien, si está impulsando bien la sangre, ¿no? Entonces, un ecocardiograma acompañado de un electrocardiograma es un buen examen. Y la enfermedad arterial periférica, ¿sí? Que afecta a las arterias de las piernas y de los pies. Esto va a hacer que se reduzca el flujo a nivel de miembros inferiores, ¿sí? Puede causar dolor, puede causar entumecimiento, ¿no? Que quiere decir que nuestras piernitas, nuestros miembros inferiores, pues muchas veces vamos a sentir adormecimiento en las piernas y también úlceras, ¿no? Entonces es muy importante que justamente, una vez más, nuestra presión arterial esté controlada. Entonces, les había mencionado sobre el colesterol HDL, les presento ahora el colesterol LDL, que es el colesterol malo, como lo conocemos, ¿no? El LDL son lipoproteínas, ¿sí? De baja intensidad, que lo que van a hacer es depositarse en nuestras arterias. ¿Sí? Las arterias, ya ustedes, como ven en la foto, son como unos tubitos por donde va la sangre. Entonces, ¿qué pasa si es que en esos tubitos yo voy cerrando la luz con grasita? ¿No? El flujo se va a hacer cada vez más difícil, la sangre va a pasar por esta luz de la arteria y va a ser cada vez más difícil, ¿no? Entonces, ¿qué hace nuestro colesterol HDL, que es de alta intensidad, son lipoproteínas de alta intensidad? Lo que hace es atrapar esa grasita y llevar esa grasita al hígado, que no se deposite, que no se quede en la arteria, sino lleva esa lipoproteína como un carrito y lo va llevando hacia el hígado, ¿no? Entonces, debemos tener un colesterol bueno adecuado, un valor de colesterol bueno adecuado, ¿no? Porque justamente eso impide que nuestro LDL, que es la grasita que se le gusta depositarse en las arterias, se quede ahí, ¿no? Entonces, como vemos la foto, es bastante clarita la foto y es importante tener valores adecuados de estos dos tipos de colesterol. Sumado el HDL, LDL, VLDL, va a sumarse y va a ser un colesterol total, que es lo que normalmente sale en los exámenes, ¿no? Colesterol total, colesterol fraccionado, que viene a ser el HDL, LDL, VLDL, y los triglicéridos, que también es otro valor importante que debemos considerar. Entonces, un perfil lipídico al año es lo recomendable para saber si nuestros valores están normales. Luego, se junta esta dislipidemia con la hipertensión arterial, pues va a generar arterioesclerosis, esas plaquitas, esa plaquita de grasa que ven en la arteria se llama placa de ateroma, y eso va a hacer que la luz dentro de nuestra arteria pues se reduzca y sea más difícil la circulación, ¿no? Entonces es una arterioesclerosis y esto puede causar más adelante infartos cardíacos o infarto del miocardio y puede causar accidentes cerebrovasculares, que es lo que habíamos hablado, ¿no? Entonces, es ahí la relación entre dislipidemia, hipertensión arterial, tener una arteriosclerosis y pues los accidentes cerebrovasculares o infartos de corazón. Entonces, ¿qué hacemos para evitar todo eso, doctora? Tenemos que controlar los factores de riesgo. Tenemos dos tipos de factores de riesgo, los modificables y los no modificables. Empecemos por los no modificables. O sea, quiere decir que son factores de riesgo que si los tengo, no los puedo modificar. Por más que haga lo que haga, no los voy a poder modificar. Por ejemplo, el sexo. Mujeres, hombres. La hipertensión arterial es más común en los varones, ¿no? Pero no quita tampoco, no exenta de que las mujeres puedan tener también hipertensión arterial, solamente que es más común, ¿no? Por el número, por estadística en los varones, ¿no? La edad, obviamente, a mayor edad nuestras arterias se van poniendo un poco más duritas. Entonces, eso hace que también la presión arterial a más de 45 años sea la edad promedio en la que debuta la presión arterial, ¿no? La hipertensión arterial. Entonces, cuando vamos subiendo en edad más de 40, más de 45 años, pues es mandatorio que nos controlemos la presión arterial.
¿ok? Etnia o raza, bueno, en la raza negra, la raza descendiente de afroamericanos, es más común y es más complicado el manejo de la hipertensión arterial. Entonces, si tú eres una persona de raza morena, es importante que cada 6 meses te controles tu presión arterial, más aún si tienes padres, ¿no? O hermanos que sufren de esta enfermedad. Herencia de primer grado, igual. Si tienes padres, hermanos que sufren de presión arterial alta, ¿sí? Es importante que te controles tu presión porque en algún momento es muy probable por genética que hagas pues hipertensión arterial, ¿no? Entonces es importante ese factor. Conocemos ya entonces los factores antecedentes familiares. De repente su abuelito falleció de un infarto cerebral, de repente su mamá tuvo un infarto del corazón. Entonces, todo eso es importante y son factores que no podemos modificar porque no depende de nosotros, no los podemos cambiar, ¿no? Por eso se llaman no modificables. ¿Y cuáles son los modificables? Sobrepeso y obesidad, porque ahí sí podemos hacer una intervención, tener una alimentación inadecuada, de repente somos mucho de comida chatarra, mucho de snacks salados, ¿no? Entonces ahí sí podemos modificar ese factor. Tabaquismo, si eres una persona que le gusta fumar, incluso el vapeo que le llaman, tiene nicotina. ¿No? Entonces es importante que conozcas que todo este tabaco y los eh, derivados del tabaco son peligrosos, ¿no? Esto te eleva la presión arterial y es un factor que sí se puede modificar si haces un cambio de vida en tu estilo de vida, ¿no? Exceso en el consumo de alcohol también es exceso, ¿no? No hablamos de brindar, sino de un exceso. De repente todos los fines de semana, pues me gusta tomar y no termino de tomar hasta ya estar borrachito, ¿no? Entonces, eso es un exceso en el consumo de alcohol. Entonces, evitemos justamente ese consumo de alcohol. Que sea como una rutina, ¿no? Y que sobre todo en la cantidad o el tipo de alcohol que estás consumiendo, porque eso es un factor que te puede llevar a tener más adelante hipertensión y sobre todo que te causa un hígado graso, ¿sí? Entonces te va a elevar los triglicéridos, entonces todo es una cadena. El colesterol elevado, colesterol total como conjunto, ¿no? Elevado y el HDL bajo, ¿no? El LDL elevado, un colesterol LDL, que es el que se deposita en las arterias, que esté elevado, y el HDL o el colesterol bueno que habíamos conversado, ese carrito que se lleva el colesterol malo, que esté bajo. ¿No? Más bien tengo que hacer intervenciones para que ese HDL aumente y limpie mis arterias, ¿no? El sedentarismo, no hacer deporte, no caminar, no correr y el estrés. Ese es un factor también que es muy importante, sobre todo a la edad pues más de 30, más de 40, donde ya somos personas trabajadoras y tenemos que manejar una carga de estrés, obviamente, porque nuestro trabajo, todo trabajo demanda, ¿no? Responsabilidad, concentración. Entonces, si a eso le sumas otro tipo de estrés, de repente familiar o personal, ya de pareja, pues imagínate, es un factor que podemos nosotros hacer una intervención y cambiar. Entonces, ya les había hablado de los factores que sí podemos modificar, como el tema de la obesidad, el sobrepeso, una alimentación inadecuada. Entonces, estos son consejos para evitar, ¿no? Consejos para evitar comer tanta sal, ¿ok? Lo que indica la Organización Mundial de la Salud es que no debemos pasar de 5 miligramos al día de sal. ¿Cuánto es eso aproximadamente? Una cucharadita al ras de sal. Y yo sé que la mayoría consume más, ¿no es cierto? Pero en hipertensos y en personas que han tenido un infarto o que ya tienen una enfermedad cardiovascular, es muy importante que puedan controlar la ingesta de sal. ¿Sí? Entonces, es imprescindible, como dice allí, controlar el consumo de sal de mesa. Este mineral hace que aumente, directamente hace que aumentemos más la presión en nuestro cuerpo. Por lo tanto, es siempre aconsejable de que un hipertenso, una persona que tiene una enfermedad cardiovascular, reduzca la ingesta de sal. ¿Qué alimentos tienen sodio? Hay que conocer qué alimentos. Por ejemplo, el atún.
puedes venir, incluso puedes encontrar algún atún sin sal. Entonces, conocer enlatados vienen la mayoría con sal, estas sopas que vienen en sobre, ¿no? Concentradas vienen con sal, mantequilla, el pan. Entonces, hay que conocer qué alimentos son los que tienen sal para que podamos de repente nosotros hacer la intervención sobre eso y justamente evitar comer esos alimentos, ¿no? Algunas ideas para cocinar, dice, con sabor, porque obviamente la sal es quien da sabor a las comidas, a nuestros aderezos, pero en lugar de eso, cambiar un poco el uso de la sal por otros alimentos o otros condimentos que no sean dañinos, ¿no? Para la persona que sufre hipertensión. Por ejemplo, las carnes, puedes agregarle pimienta, aceite de oliva, albahaca, ajo, ají o salsita criolla, ¿no? Las pastas, cocinar en agua sin sal, ¿no? Puedes agregar ajo, cebolla, pimienta negra, como dice el laurel, para que tenga más sabor tu pasta, sin tener que agregar sal. Ensaladas, de repente es muy poco probable que comamos una ensalada sin sal, ¿no? No les recomiendo, por ejemplo, los aliños, estos aliños que ya vienen preparados en frascos que se venden en los supermercados, porque eso es alto en sal, ¿no? Entonces, evitar ese tipo de aliños, es mejor que ustedes mismos se hagan sus ensaladas con sus propios aliños, ¿no? Pueden echarle ajo picados, como dice allí, pimienta, albahaca, limón, vinagre, perejil, aceite de oliva, pero evitar el consumo de sal, bajarlo si es posible, ¿no? Al mínimo, pero tampoco quitar, ¿no? La sal tampoco es un enemigo, ¿no? Porque de todas maneras necesitamos todo sal, una cantidad de sal moderada para que nuestro cuerpo funcione bien, para tener nuestras vitaminas y todo esté bien controlado, bien balanceado, ¿no? Sí la necesitamos, pero no pasar esta cantidad de 5 gramos al día, 5 miligramos al día es lo importante. Y por último, el ejercicio. El ejercicio. Está muy relacionado el sedentarismo como un factor de riesgo a sufrir hipertensión arterial o cualquier tipo de enfermedad cardiovascular. Entonces, es importante que nosotros intervengamos en este punto. Si tenemos este factor y lo podemos modificar, entonces tenemos que hacer ejercicio, ¿sí? En la parte de abajo, como dice allí, el ejercicio aeróbico regular puede reducir una presión arterial sistólica de 7 a 8 milímetros de mercurio. Mire cuánto puede reducir. O sea, si usted está en 125, 135, va a reducirle su sistólica de 7 a 8 milímetros de mercurio, o de 7 a 8 puntos, por así decirlo, para que me entiendan, ¿no? Y la diastólica, si estamos en 85, solamente con hacer un ejercicio aeróbico adecuado, vamos a reducir de 4 a 5 puntos. O sea, regresaremos a 80, ¿no? Entonces, miren lo importante que es el ejercicio físico para una persona que sufre del corazón. ¿Qué recomendamos? ¿Qué tipo de ejercicio físico se recomienda? En rojo, el ejercicio aeróbico es lo primero. Como que caminar a paso ligero, trotar, andar en bicicleta o nadar, ¿no? Entonces, ¿y cuánto tiempo? 150 minutos a la semana de una intensidad moderada. Y si es que usted tiene una presión arterial controlada, entonces 75 minutos a la semana de intensidad vigorosa, ¿no? Porque es peligroso que una persona que tiene una hipertensión arterial no controlada haga un ejercicio de intensidad vigorosa. Es peligroso. Entonces, si usted tiene una hipertensión arterial controlada, puede hacer un ejercicio intenso, ¿no? Entonces serían unos 75 minutos a la semana aproximadamente. También es recomendable complementar este ejercicio aeróbico con ejercicios de resistencia dinámica, como dice, ¿no? Hacer un poco de pesas, ¿sí? O ejercicios de contracciones isométricas, hacer planchas, sentadillas, ¿no? Y complementar esto 2 a 3 veces por semana. Entonces, este ejercicio que es significativo para una persona que es sedentaria, ¿no? Es un cambio en su estilo de vida, pues va justamente a controlar su hipertensión, esos valores que hemos visto los va a regular y asociado a bajar de peso, una dieta baja en sal, pues puede lograr el éxito en su tratamiento de una hipertensión arterial y pasar a ser solamente un hipertenso, pero controlado.
¿no? De repente, incluso en algunos casos podrá dejar el medicamento, otras veces ya por un tema de edad, pues va a tener que tomar medicamento, pero estos factores son muy importantes que hagamos la intervención en nuestra vida, ¿sí? Bien, eso sería todo lo que quería aportar el día de hoy y estoy atenta a sus preguntas. Muchas gracias, doctora, por este espacio, un tema muy interesante y además muy importante en nuestra comunidad senatina, ¿no? Ujú, Ya que hay un índice elevado de estos casos, entonces hay que poner mucha atención. Tenemos algunas consultas que nos han llegado. Para empezar, ujú. em, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la hipertensión arterial? Para precisar y para que quede claro en nuestra comunidad senatina. Realmente la hipertensión arterial se le conoce como la enfermedad silenciosa, ¿no? No da síntomas hasta que ya en algún momento nuestro cuerpo vamos a sentir, ¿no? De repente que tenemos algo distinto. De pronto tenemos una pelea con alguien y nos empieza a doler la cabeza, ¿no? Entonces no es normal. Por ahí que podemos tener mareos, ¿no? Podemos tener a veces palpitaciones o agitación, ¿no? Entonces, el dolor de cabeza no se da apenas tenemos 130, 90, ojo, ¿no? A veces creemos que es eso, pero los síntomas puede ser progresivo, la aparición de síntomas, ¿no? Por eso se le llama la enfermedad silenciosa, ¿no? Porque usualmente no da síntomas hasta que ya está dañando nuestro corazón, está agrandando nuestro corazón o haciendo pues alguna lesión en un órgano blanco, ¿no? De pronto vemos que se nos hinchan los piecitos, se nos hinchan las manos, entonces ya está dañando un órgano blanco, ¿no? Entonces, si es así, recién da síntomas casi ya cuando hemos tenido un par de años de presión arterial alta. Ok, doctora, otra consulta. ¿Es posible para una persona con hipertensión em, deje de tomar medicamentos una vez controlada la presión arterial? ¿Es Sí, posible? es posible, como le respondí, es posible, pero cuando están seguros de que su presión alta se ha controlado, ¿no? Sin embargo, la realidad es que muchas veces el paciente va a empezar un tratamiento de presión arterial porque tiene un síntoma, ¿no? Pongamos o supongamos un dolor de cabeza, ¿no? Tiene un síntoma. Entonces, de pronto toma una semana captopril, que es la más conocida, ¿no? Toma una semana y ya no tiene dolor de cabeza. Entonces dice, bueno, ya me curé, ya no la necesito y deja de tomar, ¿no? Entonces, si es así, no debería de tomar, de dejar de tomar el tratamiento, ¿no? Porque una vez que se instaura un tratamiento, debemos de mantenernos en ese tratamiento. Cuando podemos dejar de tomar esos medicamentos cuando el mismo cardiólogo observa de que con la pastilla ya te está bajando menos 160, 150, entonces mira, has bajado de peso 10 kilos, de pronto has empezado a hacer deporte, dejaste de fumar. Entonces, ok, empecemos unos meses o unas semanas sin pastilla, a ver cómo te va. Entonces, cuando el cambio en tu estilo de vida ha sido bien notorio, es muy probable de que no necesites los medicamentos, ¿no? Pero eso te lo va a decir tu cardiólogo. Uno solo no debe dejar de medicarse. De acuerdo, doctora, quedó súper claro. Otra consulta relacionada a los viajes. ¿Es seguro para las personas con hipertensión viajar a lugares con mucha altura geográfica? Si es que está con tratamiento, es seguro, pero lo normal es que más de 2.500 metros sobre el nivel del mar sí haya una variación en la presión arterial. Aumenta nuestra presión arterial, ¿no? Entonces, si es que nosotros estamos acostumbrados, somos limeños y estamos a nivel del mar siempre y aún así nuestra presión no está controlada, no se aconseja viajar a altura, ¿no? Porque va a subir más la presión arterial. Entonces, cuando vayas a viajar a altura, siempre es bueno comentarlo a tu cardiólogo, a tu médico tratante, para que sepa, ¿no?, qué medicamentos puedes usar en el caso de que cuando subas a una altura más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y tengas ya síntomas de dolor de cabeza, mareos, pues puedas acudir de repente en esa ciudad, ¿no?, con altura geográfica elevada, ya a un médico, ¿no? Y puedan de repente poner un captopril debajo de la lengua, que puede Mm, suceder, ¿no? Puede suceder. de acuerdo, doctora. Otra consulta. ¿Cuál es el tensiómetro más recomendado? Yo suelo recomendar y siempre he escuchado, ¿no? En los médicos especialistas mayormente, que no es recomendable el de la muñeca, sino el del brazo,
¿no? Ujú, El tensiómetro del brazo, no les voy a decir marcas, pero que sea una marca que normalmente hace equipos médicos, ¿no? ujú. Entonces, por ejemplo, Omron, ¿no? Es una marca bien conocida, pero que sea de brazo. ¿No? Del brazo y que sea, si es que ustedes desean comprar el digital, ¿no? Eso les va a facilitar mucho porque en casa pueden tomarse la presión y lo bueno que no es un tema personal, porque de repente en casa los papás, el abuelito, el hermano tienen presión alta, entonces todos pueden tomarse con el mismo tensiómetro, ¿no? Entonces invierta en un buen equipo digital, ¿no? Un tensiómetro digital y que sea de brazo, de brazo. De acuerdo, doctora. Y otra pregunta en línea a la anterior. ¿Es mejor tomar la presión sentado o echado? De preferencia sentado. Cuando estamos echados, baja la presión, ¿no? Que es la hipotensión ortostática. Entonces, cuando nos solemos echar, normalmente baja, ¿no? Entonces, es mejor tomarse la presión sentado, ¿no? Para tener una presión más real, ¿no? Un valor más real. Igual en los brazos, no sé si seguía la pregunta, pero en los brazos es importante también tomarnos en ambos brazos. De pronto, en el brazo izquierdo, si es más alta la presión arterial, 5, que puede ser diferencia entre brazo izquierdo y derecho de 5 a 10 de diferencia, entonces tomar el valor más alto, ¿no? Entonces siempre es mejor tomarse en los dos brazos y sentados, ¿no? Y si ya sabemos que siempre mi presión arterial es un poquito más alta en el lado izquierdo, porque eso va a depender de cada persona, es diferente. Entonces siempre me voy a tomar en ese brazo donde sé que es un poquito más alta la presión. De acuerdo, doctora. Y ahora vamos por el tema de los alimentos. A la gente que le gustan las cosas bien condimentadas, con alto en sal, alto en todo. ¿Cuánto es lo máximo de sal que podemos comer al día? 5 gramos, ¿no? Creo que había dicho miligramos, pero es 5 gramos lo que recomienda la OMS como máximo, ¿no? Es la recomendación de la OMS. ¿Y cuánto es eso de forma práctica? Es una cucharadita al ras de sal Ujú. durante todo el día. Yo creo que la mayoría de latinos consumen mucho más, ¿no? Sí, es verdad. Y ya para finalizar, doctora, ¿los que han sufrido infarto al corazón tienen que tomar aspirina de por vida? Interesante pregunta. En realidad, todas las personas que ya han tenido un accidente cerebrovascular, un infarto en el corazón, sí van a estar anticoagulados, ¿no? Es de por vida, casi siempre es de por vida, porque estos eventos normalmente ocurren más de 45, más de 50 años, entonces sí es mejor que las personas estén tomando un anticoagulante. Normalmente lo receta el especialista, el cardiólogo, puede ser aspirina, puede ser clopidogrel u otros antiagregantes plaquetarios, pero sí, normalmente lo que les indican es que tomen su aspirina o su clopidogrel, un antiagregante plaquetario de por vida, ¿no? Esto hace que la sangre sea un poco más líquida y que no tengan otra vez ese evento, pues, de un infarto o un derrame, ¿no? Perfecto, doctora. Y ya para finalizar, ¿algún mensaje general con un resumen para nuestra comunidad senatina respecto a ese tema? Sí, sí. En realidad hemos hablado de enfermedades metabólicas, como, bueno, la otra vez que hablamos de la diabetes, hoy que hemos hablado de hipertensión, y todo depende de nosotros. Si nos cuidamos, si tenemos un estilo de vida saludable, entonces vamos a poder revertir estas enfermedades metabólicas, ¿no? Acuérdense que la hipertensión es una enfermedad silenciosa. ¿No? La hipertensión arterial va a remodelar nuestro corazón, va a hacer daño a nuestros órganos si no la controlamos, no la tratamos. Y es muy importante la detección temprana. Entonces, si sabemos que tenemos estos factores de riesgo, tenemos que hacer una detección temprana y hacer una intervención con un cambio de estilo de vida saludable. Perfecto, Ujú, doctora. Muchas gracias. Igual siempre recordamos a las familias senatina el tema de la prevención. No hay que ujú. esperar a somatizar las cosas o a sentirnos mal, sino ver con tiempo. Y el tema de la alimentación y estilo de vida es muy importante porque eso repercute en nuestra salud. Agradecemos nuevamente a la doctora Rosario por este espacio y a todos ustedes que nos acompañan en cada episodio de Doctor Te Orienta y los esperamos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.